Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema de hoy es propósito de Dios en nuestra vida. Hay muchos propósitos. A veces nosotros elevamos una oración en una necesidad, en una angustia delante del Señor y le decimos: Señor, tú estás escuchando, Señor. ¿Será que tú escuchas? ¿Será que esta oración se elevó hasta el trono de la gracia? ¿Será, Señor, que tú has inclinado tu oído para que tu pueblo, tu hija, tu remanente fiel, Señor y Dios, tú tengas misericordia? Dios siempre escucha la oración. Dios siempre tiene un plan hecho, un plan para salvarte, para alinearnos nosotros nuevamente a lo que es el pensamiento de Dios. Aquí vamos a algo hermoso. Dice así la palabra de Dios, que se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y de la preciosa persona del Espíritu Santo. Estoy en Éxodo 2. No me cercioré en un solo versículo porque voy a leer varios. Dice así: un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví. Dos familias de Leví se unieron y la cual crearon a un hijo, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. Mire algo hermoso aquí. Nosotros podemos ver aquí el nacimiento de Moisés. Moisés es el que el Señor utilizó para rescatar al pueblo de Israel, el pueblo oprimido. Dios te utilizó a ti y a mí para llevar el evangelio, para rescatar a aquellos gentiles, aquellas personas que aún no le han conocido. Es muy importante que tu fe y mi fe se mantenga viva como la tuvo en aquel momento de angustia el pueblo de Israel, y Dios vino a su rescate. Qué hermoso es saber. Aquí vamos a leer donde dice que en Hebreos, estaba leyendo yo en Hebreos, ahorita se lo digo, por si usted después quiere buscar en la Biblia, claramente nos habla la Biblia de que nosotros muchas veces hemos sido elegidos desde el vientre de nuestra madre. Muchas veces un problema nos llevó al Señor. Y aquí en Hechos 7:20 habla de que Moisés encontró gracia delante de Dios. Dios le amó desde el principio. Imagínate qué lindo es saber que Dios te amó desde el principio, que desde el principio tú y yo estábamos en la agenda del Señor, estábamos en el pensamiento del Dios soberano, del Dios poderoso. Y dice: pero no pudiendo ocultarle, dice, en el número 2, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses, pero no pudiendo ocultarle más tanto tiempo, tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río. ¿Te imaginas si todo el mundo, si todas las mujeres hubieran tenido la misma fe que ella tuvo, si todas las mujeres hubieran tenido el mismo pensamiento? ¿Cuántos niños, cuántas canastillas hubieran estado en ese río? Hubiera sido imposible de salvar a todos. Pero algo hermoso, aquí el enemigo confabulaba con el hombre. El enemigo confabulaba a llevar el plan de crueldad para acabar con el pueblo de Dios. Mas lo que el enemigo ignoraba es que Dios ya tenía un plan trazado para, ¡ay, qué hermoso! Un plan trazado para llevar a flote a su pueblo, para llevar a la victoria al pueblo de Israel. Dios tiene un plan para ti. Dios tiene un plan para mí. Ahora el enemigo ha tomado básicamente ha confabulado dentro de la iglesia de Dios, dentro de las iglesias, para derribar, para hacer que en la misma iglesia haya separación, que en la misma iglesia hayan divisiones. Nosotros como hijos de Dios debemos de entender cuáles son las tretas, de qué manera el enemigo trabaja para nosotros no formar parte inconsciente
conscientemente de lo que el enemigo quiere. Aquí nosotros vemos cómo el enemigo realmente quiere llevar a la ruina a la iglesia, pero Dios te está diciendo el día de hoy que así como llevó a la victoria al pueblo de Israel, hoy lo vamos a comprobar cómo es que Dios hace para llevar al pueblo de él a la victoria, y cómo Dios escucha cuando el pueblo clama, cuando el pueblo gime delante de Dios. Dios empieza a mandar, a soplar fortaleza, a soplar paz, a soplar fe. Nosotros andamos por fe, no andamos por vista, dice su palabra. Entonces dice: y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería. Y la hija de Faraón descendió a lavarse al río, y paseándose con sus doncellas por la ribera del río, vio ella la arquilla en el carrizal, y envió una criada suya a que la tomase. Mire cómo es posible de que en el momento justo, dice que la hermanita, cuando su madre puso ese niño, probablemente la Biblia no se enfoca en que esa mujer lloró, en que esa mujer besó a su niño, en que esa mujer se lo presentó al Señor, pero desde el momento que ella tuvo esa fe para que alguien lo agarrara al niño, quizás al final del río, yo no lo sé, ella lo puso en el río Nilo, y justo cuando el niño iba pasando frente, la doncella llega. Fíjate cómo Dios utiliza medios, cómo Dios utiliza momentos específicos cuando nosotros estamos en un problema. Por eso, cuando hay un problema, a nosotros nos parece que la puerta es tan grande, que el problema es tan grande, cuando para Dios no es nada. No hay problema grande, no hay problema pequeño para el Señor. Para Él todo es posible, y para el que cree, dice la palabra de Dios, que todo le es posible. Ahí entra tu situación, entra tu necesidad, entra tu petición, entra tu gemido delante del Señor, entra todo tu corazón. Es necesario que nosotros entreguemos el corazón al Señor. A veces en nuestro corazón guardamos un rencor, guardamos una falta de perdón, guardamos tantos sentimientos que creemos ante los demás que son capaces de verlos, pero Dios dice que Él examina los pensamientos más profundos que tenemos, y examina nuestros sentimientos de nuestro corazón. Por eso hay que tratar delante del Señor a tener y abrirnos completamente. Dice que el que es inteligente busque a Dios. Entonces dice así: y cuando la abrió, vio al niño, y he aquí que el niño lloraba, y teniendo compasión de él, dijo: de los niños de los hebreos es este. Mire algo increíble ahí. Yo no sé si usted se enfocó en lo que yo le estoy leyendo. Dice que cuando la hija de Faraón, la princesa, bajó con todas sus doncellas, alcanzó a ver a lo lejos una canasta, y mandó a una de sus doncellas a traerla. Cuando esta mujer trae la canasta y ella la abre, dice que ve un niño hermoso, y el niño comenzó a llorar, y ella tuvo en su corazón compasión. ¿Cómo es posible que el pueblo egipcio odiaba a los hebreos? El pueblo egipcio desde pequeño se les enseñaba a odiar a ese pueblo amado de Dios, y el Señor en ese momento puso en su corazón la misericordia, puso en su corazón un corazón sensitivo para que ella agarrara a ese niño, y ella dijo: este niño es de los hebreos. ¿Por qué? Yo acabo de decir, los hebreos eran totalmente distintos a los egipcios. Los egipcios eran pequeñitos, eran flaquitos, pero eran muy inteligentes. Pero lo que yo me quiero que usted entienda es que la fisonomía era totalmente diferente, hasta el color de piel, porque la piel de los egipcios viene siendo
siendo como un color gris, y los hebreos, los judíos, son blancos y rubios. Este niño era hermoso, de hermoso parecer. Aquí la Biblia lo dice, y dice, y lloraba, y teniendo compasión de él, como una doncella, como una muchacha puede tener amor de hijo cuando no ha tenido el milagro de ser madre. Fíjate cómo Dios la usó a esta niña, a esta joven, a esta mujer, para tomar a este niño y hacerlo suyo, amarlo desde el momento que ella le conoció, amarlo, tener ese amor. Y algo increíble que mucha gente y muy poca gente habla: Faraón tenía 2 hijos, una hija mayor y un hijo menor. Entonces, cuando Faraón hubiese muerto, si esta princesa hubiera sido mujer, ella era la segunda en el trono, pero como era mujer era imposible. Pero el hijo de ella sí hubiese podido llegar al trono. ¿Y quién era el hijo de ella? Era Moisés. Moisés fue tomado, fue guiado, tomó todas las habilidades, fue educado con los egipcios, con los príncipes egipcios, fue educado, supo todo, cómo ellos alcanzaban las metas que ellos tenían para acabar con el pueblo de Israel, las estrategias que ellos tenían. Y fíjate que los grandes historiadores de la Biblia, aquellos que estudian la historia, han llegado a la conclusión de que la mayoría de egipcios, todos se ponían grandes collares aquí, grandes collares de piedras, porque ellos eran los primeros en usar. Anteriormente, cuando el pueblo de Israel peleaba y luchaba contra las tierras donde ellos iban, ellos luchaban a pura mano, y eran altos y grandes y fuertes y robustos. Pero cuando ellos estuvieron cautivos en el pueblo de Egipto, ellos eran los que hacían las lanzas que usaban los egipcios para pelear con otros pueblos. Y fíjate, ellos mismos estaban entrenando, sin querer estaban entrenando al pueblo de Israel para poderse defender. Moisés llegó a ser uno de los mejores guerreros, de los mejores gladiadores, y se le reconoce hasta el día de hoy que es el mejor, ha sido el mejor de lo mejor, haberle enseñado a pelear a su pueblo. Y algo extraordinario, yo les hablaba de esto que se ponen los egipcios acá, es porque ellos sabían de que aquí estaba la vida, y cuando ellos luchaban, la lanza la metían aquí, y cualquiera, aquí cuando te meten una lanza, tú pierdes todo equilibrio, pierdes todo y pierdes la vida. Y Moisés sabía muy bien todo eso. Dios lo preparó para que él preparara al pueblo después. Mire qué hermoso, cómo Dios está preparando. Nosotros a veces pensamos que Dios se olvidó de aquella situación, de aquel problema, de aquella petición que nosotros hemos presentado delante de Él. Dios no se olvida. Estamos en el pensamiento de Dios. Estamos en la agenda de Dios, siempre y cuando, lo digo claramente, siempre y cuando tú le busques al Señor, le creas al Señor, vivas conforme a la voluntad del Señor. Se pueden confabular muchas gentes en contra tuya, pero nadie podrá, porque dice la palabra de Dios que todo aquel que conspirare contra ti lo hará sin mí. Quiere decir que lo hacen sin poder, lo hacen solamente con el poder o con las fuerzas de ellos mismos, pero Dios no está en medio del asunto. Qué hermoso es saber que tenemos un Dios poderoso, un Dios que en el cumplimiento de nuestro Señor, Él toma control de toda situación, y Él tiene siempre compasión para su pueblo. Mira lo que dice aquí. Entonces vemos cómo ella dice que tuvo compasión de aquel niño, y dijo: de los niños de los hebreos es este. Como yo dije, porque físicamente ella pudo ver que ese niño era totalmente a ellos.
Entonces, su hermana dijo a la hija de Faraón: iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño. Ella, ¿por qué no lo cuidó una egipcia? Número uno, porque los egipcios le daban, tenían como sirvientes, como esclavo a todos los judíos. Ellas no movían una pluma. Esas doncellas que andaban con la princesa recibían el mismo trato casi que la princesa. Lo único es que no eran de linaje especial, de linaje o del reinado, se puede decir. Pero de ahí todo lo demás comían lo mismo que la princesa, la vestían, estaban todo el tiempo con ella. En fin, por eso esta niña, la hermanita de Moisés, corre y le dice: ¿quieres que vaya por una nodriza? Y aquí vemos cómo el Señor recompensa a la madre de Moisés, recompensa a esta mujer, aquella fe que ella tuvo al poner a este niño en la cesta. Esta mujer tuvo, como cuando la Biblia dice: tira tu pan sobre las aguas. ¿Qué quiere decir? Un pan nunca se va a mantener en las aguas completo, siempre se va a ir deshaciendo. Pero cuando hay una fe increíble en el Señor, eso es lo que el Señor te quiere mostrar a ti. Hay una fe que cuando tú tiras tu problema dentro de las manos del Señor, ya tenemos que estar nosotros y sabidos de que la victoria viene. Muchas veces el Señor se tarda para ver cuánto nosotros creemos y confiamos en Él, pero no significa de que Dios no se haya olvidado de nosotros. Dice aquí: entonces la hija de Faraón respondió: ve. Entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual la hija de Faraón le dijo: lleva a este niño y críamelo. Mire qué hermoso. Después de andar escondiendo a este niño, ella ya lo podía poner. Ya hasta los egipcios pasaban enfrente de él y este niño ya era tomado, ya era considerado como el hijo de la princesa, como ya parte del faraón. Él venía siendo un príncipe, Moisés, y Moisés fue criado con el hermano de la princesa. Casi estaban de la misma edad y los dos jugaban, los dos guerreaban, los dos se crecieron juntos y Moisés sabía hablar perfecto el egipcio, podía hablar y conocía y parecía egipcio, caminaba como egipcio, hablaba como egipcio, se vestía como egipcio, se coronaba como egipcio, mas no era egipcio, era del pueblo de Dios. Ahí vemos cómo el Señor dice que Él nos va a levantar como cabeza y no como cola. A Moisés eso el enemigo no lo tenía consciente cuando usó a Faraón para empezar a oprimir al pueblo de Israel. El enemigo no sabe los planes que Dios va a usar. El enemigo no entiende los planes que Dios tiene, pero Dios ya tenía un plan trazado. 10 pasos antes que el enemigo iba el Señor. Muchas veces Dios utiliza un problema en tu vida, utiliza una situación en tu vida, utiliza una tribulación en tu vida para que tú aprendas a conocer cuándo es que tú estás solo y que aprendas en la vida de que si no hay problemas, no hay victorias. ¿Cómo nosotros vamos a decir: hasta aquí me ayudó Jehová, si todo el tiempo hemos estado bien? Dios a veces permite que las cosas nos pasen por una razón, porque quiere llamarnos al arrepentimiento, quiere llamarnos a que nosotros pongamos la mirada en Él. Fíjate cómo la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que el pueblo de Israel, este faraón era tan malo que venía y los atemorizaba y estaba en su alto apogeo de intimidar al pueblo. Pero ¿qué pasó? Que después este faraón muere y el hijo, aquel que se había criado con Moisés, vino a ser el segundo en la línea de faraón, y este era peor que su padre. Este comenzó a tratar peor al pueblo de Israel. Ahí comenzaron a trabajar 24 horas de los 7 días de la semana. Entraba un grupo, salía otro, entraba un grupo, salía otro. No tenían descanso. Recordémonos que todo
anterior, casi lo que es Egipto, el pueblo de Israel lo construyó. Lo único que no construyó el pueblo de Israel fueron las pirámides, porque esas estaban hechas miles de años antes, pero todo lo demás el pueblo de Israel lo construyó. Ellos hicieron todas las ciudades con sus manos, con sus manos. El Señor estaba triste desde lejos, mirando cómo sus hijos eran atribulados. Yo les he dicho, como le dije al principio, Dios permite a veces que el mismo hombre nos devara para que nosotros vengamos delante de él, porque los judíos eran robustos, altos, y ellos decían, nosotros podemos. Pero cuando vino el segundo faraón y comenzó a oprimirlos más, entonces dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Mire bien claro, dice aquí, gemían a causa de la servidumbre. No está diciendo que por otra situación. Y dice, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de la servidumbre. Antes ellos no le clamaban a Dios. Esta nueva generación, estas generaciones, acordémonos de que aquí ya habían pasado 340 años después de que Jacob había entrado con sus 70 familias aquí al pueblo de Israel. Estos faraones no conocieron ni siquiera a José, que José era muy amado en el pueblo de Israel, de Egipto. Ni siquiera lo conocía. Por lo tanto, ellos no se sentían comprometidos con el pueblo de Israel. El enemigo había utilizado a este faraón para oprimir al pueblo de Dios. El enemigo utiliza sus demonios, utiliza sus espíritus inmundos y utiliza gente para que venga a atemorizarnos, para que venga a nosotros a amedrentarnos. Pero nosotros, vuelvo y repito, tenemos un Dios soberano, un Dios poderoso, un Dios que nos levanta. Somos corona del Dios verdadero. Somos hijos legítimos porque hemos dado ese paso de arrepentimiento delante del Dios poderoso. Y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, porque aquí fue Dios el que hizo el pacto, no fue el hombre. El hombre, como yo he dicho, todo se equivoca. ¿Cuántos de nosotros le hemos dicho al Señor, Señor, te prometo que si tú me respondes, que si tú me esto, que si tú me otro? Pero ya tenemos la respuesta, ya tenemos la victoria. Ahí nosotros nos comenzamos a dormir, como se dice, en los laureles. El Señor quiere un pueblo agradecido, quiere un pueblo, como dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Realmente aquí nos damos cuenta que no hay ni uno solo justo. Justo nos llama el Señor a todos aquellos que hemos creído en Él, que nosotros venimos a prostrarnos delante de Él, que traemos una alabanza, un agradecimiento y le presentamos nuestras angustias, nuestras aflicciones, pero delante de Él somos justos, pero en verdad nosotros somos injustos, no hacemos justicia, nosotros somos personas mal agradecidas, y todos somos así. No solamente una persona en común, somos todos delante de Dios. Ahora el Señor nos insta a que nosotros vengamos delante de Él, que nosotros no dependemos, fíjate, de nadie. Nosotros dependemos solamente del Dios Altísimo. Nunca el Señor ha dado la espalda a su pueblo. Cuando un pueblo clama, yo no sé cuántas peticiones usted ha levantado delante del Señor, cuántas necesidades. Si el Señor ha permitido una enfermedad, ha permitido una separación de familia, ha permitido, no es que Dios esté de acuerdo en eso, es de acuerdo cómo hemos vivido, de acuerdo cómo hemos llevado nuestra vida. Muchas veces queremos hacerlo todo a nuestra manera, y hasta que todo está en problemas, hasta que todo no nos sale como nosotros pensábamos, entonces recurrimos a Dios, y Él está siempre, la mano de Dios está siempre delante de nosotros. La mano de Dios, el poder de Dios
Dios. El control del Señor está contigo y está conmigo. Qué hermoso saber que Dios no nos va a dejar de su lado. El enemigo no sabe que Dios tiene un plan para ti y para mí. Dios les bendiga. Que la paz de Dios esté con cada uno de ustedes. Shalom.